Ahora, queridos hermanos, y cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta qué es pecado, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, sencillo, tratar de luchar. Somos pecadores y usted, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice exactamente lo que tenemos que hacer. Si conocemos la palabra de Dios, no debemos pecar. Pero San Juan dice, pero somos humanos y somos pecadores y tenemos que pecar tarde o temprano, vamos a pecar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuche. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos. Hijitos míos. Atención. Les he escrito esto para... El Evangelio, la palabra de Dios, ¿para qué fue escrita? Para que no pequen. ¿Para qué fue escrita la palabra de Dios? Para que no pequen. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios fue escrita para que nosotros nos demos cuenta que es malo y no pecar. Pero oigan lo que dice San Juan. Pero si uno peca, les he escrito eso para que no peque. Pero va a llegar el momento en que usted, sin darse cuenta o dándose cuenta, pecó. Entonces, ¿qué? ¿Me he hecho a morir como Judas y voy y me cuelgo de un mecate? No, ¿qué hay que hacer si alguno peca? tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. ¡Ah, bárbaro! Tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Si alguno peca, porque vamos a pecar, la solución no es decir yo no tengo pecado, tapar como el gato, o como hacen los protestantes. La solución es decir, pues yo pequé, sí pequé, pero tengo a alguien que puede limpiarme, que puede perdonarme. Jesucristo el justo. El justo, Él es la víctima por nuestros pecados. Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Yo no tengo que pagar nada. Lo único que tengo que hacer es reconocer que pequé y saber que ya Cristo pagó por mi pecado. Entonces, con humildad y sencillez, voy a confesar como dice la Biblia, allá en Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante. San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante, la gente cuando se sentía pecadora iba a confesar los pecados con Juan el Bautista, un pecador, un hombre igual que los demás, pero era un instrumento de Dios. Escuchemos Marcos 1, 4 en adelante. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La gente entonces, cuando escucharon la palabra de Dios, tuvieron una conversión, comenzaron a creer en el Evangelio. Y al creer en el Evangelio, descubrían que dentro había pecado. Entonces comenzaron a gritar, yo pecado no tengo. O comenzaron a hacer como Judas, como tengo pecado voy y me ahorco. No, toda la gente acudía a Juan, ¿a qué? A confesar los pecados, porque ya Cristo pagó por nuestros. Lo que se necesita es humildad, sencillez, para reconocer nuestro pecado a la luz de la palabra e ir a confesar nuestro pecado sabiendo que tenemos un abogado ante Dios, aquel que pagó por nuestros pecados y ya la misericordia de Dios. Entonces, ¿se acuerda que decía el Salmo? ¿De qué tamaño es la misericordia de Dios? Los que escucharon el Salmo de hoy. Sí, grande, pero ¿de qué tamaño?
del cielo a la tierra. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios y encuentra con ese salmo que la misericordia de Dios es grande, como del cielo a la tierra, entonces nunca va a dudar que Dios le perdonó. Padre, que yo me confesé. Yo me he confesado, mire, Padre, yo cometí un aborto cuando era muchacha y resulta que yo, mire, Padre, yo lo he confesado 1000 veces y yo no me siento perdonada. ¿Por qué no se siente perdonada? ¿Porque Dios no se lo perdonó? No, Señor, ya Dios le perdonó. Porque usted no se ha convertido. Convertirse es creer lo que dice el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que la misericordia de Dios es grande y es más grande que del cielo a la tierra. Entonces usted no se ha convertido, no ha creído lo que dice el Evangelio, que la misericordia de Dios es grande. Si usted ya se confesó, tus pecados te son perdonados. Así lo dijo Juan 20, 23. Cuando Jesucristo mandó a los discípulos a perdonar los pecados, les dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Escúchenlo, Juan 20, 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Lo que falta es que usted crea en el Evangelio. Ahí está escrito. Pero es que el protestante, es que el pastor dice que no, que ningún hombre puede perdonar los pecados, que eso es mentira, que nadie tiene poder en la tierra para perdonar pecados. A ese pastor le falta conversión. ¿Qué es la conversión? Creer en el Evangelio. A los protestantes les falta conversión. ¿Qué es la conversión? Entonces ellos dicen: yo no necesito convertirme, yo ya estoy convertido porque yo soy evangélico. Eso no es conversión. Yo estoy convertido porque yo no fumo y yo no tomo. Eso no es conversión. Conversión es creer en el Evangelio, que Jesús le dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se los perdonen le quedan sin. Eso es conversión. La gente acudía a Juan para confesar sus. Eso es conversión, creer lo que dice el Evangelio. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Eso es conversión, creer lo que dice el Evangelio. Entonces los protestantes no se han convertido. Pero ojo, no le digan a nadie. Y los católicos ignorantes dicen: es que mi tía se convirtió. A mí cuando me lleguen y me dicen: es que mi tía se convirtió, yo le digo: ¿y en qué se convirtió? Puede ser en una sirena. No, una sirena no. Entonces, ¿en qué se convirtió? Porque para convertirse se necesita creer en él. Y los protestantes no creen en el Evangelio. Cuando Jesús agarró pan y dijo: tomen, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ellos no lo creen porque no se han convertido. Y convertirse es creer en el Evangelio. Entonces necesitamos que todos tengamos una conversión, también los protestantes. De ahí que el católico debe saber que el protestante necesita conversión. Pero ¿cómo va a convertir un protestante si un católico no le predica la palabra? Entonces viene la segunda parte del Evangelio de San Lucas 13. La primera parte es los galileos que pecaron. ¿Creen que eran más pecadores que los demás? Los de Jerusalén que pecaron, ¿creen que eran más pecadores que los demás? No. Y si ustedes no se arrepienten, no creen en el Evangelio, van